La comunidad internacional. El uso de la palabra internacional resulta impropio cuando está referido a lo interestatal y lleva implícita la vieja confusión entre nación y Estado. Etimológicamente, lo internacional es lo que ocurre entre las naciones, pero por la consagración de la costumbre, la palabra tradicionalmente ha significado la relación entre los estados. La comunidad internacional es un conjunto de sujetos de derecho internacional público que se encuentra unidos debido a un hecho, compartir un espacio físico, por lo que ésta se encuentra regulada por las normas y tratados internacionales, es decir, los sujetos pasivos del derecho internacional, la cual se establece entre estados soberanos, independientes y jurídicamente iguales, es decir, aquellos que no están sometidos a un poder político superior. Sus principales antecedentes son los tratados y convenciones internacionales celebrados a lo largo del tiempo. Por la naturaleza de esta obra y por el espacio de que me dispongo, no me es posible referirme a todos, sino solamente a los más importantes. Probablemente el primer intento de formar una comunidad internacional de estados se dio con los tratados de Osnabrück y Münster, surgidos de la Paz de Westfalia en 1648, que pusieron fin a la llamada Guerra de los 30 años en Europa, aunque sus resultados fueron muy precarios. A causa de las rivalidades dinásticas y de las fricciones religiosas europeas, esta conferencia marcó el comienzo de una nueva era en las naciones entre los estados y aportó los primeros e importantes elementos del derecho internacional. Después del triunfo de la Revolución en Francia en 1789, hubo muchos intentos de los monarcas europeos, que veían amenazada su situación, de restaurar el viejo orden. El emperador de Austria declaró en 1791 que era necesario salvar a Europa de la revolución y la anarquía, y en 1792 el duque de Brunswick, a la cabeza de los ejércitos aliados de Austria y Prusia, invadió Francia, pero fue derrotado en la batalla de Valmy. Bajo el liderato del zar Alejandro, tres potencias, Rusia, Prusia y Austria, formaron la Santa Alianza con el propósito de preservar las convicciones católicas de los pueblos y de oponerse a todo intento revolucionario en Europa. Durante el siglo XIX, la guerra fue entre los países europeos un instrumento aceptado por su política internacional. Europa vivió durante todo ese tiempo bajo el equilibrio del poder, que se convirtió en el principio fundamental de la política exterior europea. Para mantenerlos se hacían y se deshacían alianzas. La función primordial de la diplomacia era detectar tempranamente las intenciones agresivas de los demás estados. La mejor defensa era atacar para anticiparse al ataque del otro. Rusia perturbó ese equilibrio con su invasión a Turquía en 1853. Inmediatamente Francia e Inglaterra acudieron en auxilio del Imperio Otomano. En 1870 se produjo la Guerra Franco-Prusiana. En 1888 se formó la Triple Alianza entre Alemania, Austria e Italia. Para restablecer el equilibrio, Francia se alió a Rusia desde 1891 hasta 1895. A esta alianza se la incorporó más tarde Inglaterra por temor al Imperio Germano. Al producirse el asesinato en Sarajevo en el 28 de junio de 1914 del archiduque Francisco Fernando, heredero del trono de Austria, a manos de estudiantes serbios, fue la mecha que encendió la pólvora. El Imperio austrohúngaro envió un ultimátum a Serbia por este hecho, lo cual produjo inmediatamente un proceso de alineación de fuerzas. Rusia ofreció su respaldo a Serbia, Alemania apoyó a Austria-Hungría, Francia se alineó con Rusia, Turquía se puso al lado de Alemania.
No había un foro donde discutir. La comunidad internacional no estaba preparada para esta emergencia. Se desencadenaron las hostilidades y estalló la Primera Guerra Mundial, que enfrentó a las potencias aliadas: Inglaterra, Francia, Rusia, Serbia, Bélgica, Japón, Italia y 3 años después Estados Unidos y Canadá, contra las potencias centrales: Austria, Hungría, Alemania y Turquía.